y casos sin resolver. Willy Jorge y Victoria Prieto en la línea de lo imposible. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Faro. Muy buenos días y hemos llegado al sábado, pero hoy emitimos un ratito antes, hoy empezamos a emitir desde las 10 de la mañana por cosas del guión y cositas que hay que hacer, y además tenemos que irnos a esa rueda de prensa que hay en Benegara para ese festival de música. Beneguera, Willy. Beneguera, bueno, Willy, es que como Beneguera. soy chicharrero todavía pronuncio los nombres mal. Me acompaña como siempre Victoria Prieto. Victoria, buenos días. Muy buenos días. Perdón, es que todavía estoy dormida. Y en los controles, como no, como siempre, la dueña y señora de esta casa, Neri, buenos días. Muy buenos días a Beneguera, A al Beneguera. encuentro de Beneguera. Entonces, 30 años se cumplen de ese encuentro. Por motivo de esa rueda de prensa que hay ahora en la mañana, hemos decidido adelantar nuestro programa de una horita. Emitimos desde las 10 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana, no lo olviden. En la 92.5 y online en Digital Faro, que lo tienen ustedes apuntado aquí, digitalfarocanarias.com para los que nos ven por Facebook y por Twitter. Y por Twitter. Por Twitter, sí. Victoria, 15º programa. No, sí, en serio. En la línea de lo imposible, aquel proyecto que empezó allá empezó después de casi acabar los carnavales, Neri, si no recuerdo mal. Sí. Aquel proyecto que empezó como una tontería, No, casi. los carnavales no, las elecciones. Las elecciones. Las elecciones. Bueno, pero empezamos a hablar de ello cuando acabamos el programa Eso sí. Ecos del Carnaval. Ajá. Empezamos a hablar de un programa de este tipo que echábamos de menos en nuestras ondas canarias, que hablase no solo de lo que pasa en Canarias, que hay una cantidad de casos increíbles, como nos hemos ido dando cuenta a lo largo del tiempo, sino que bueno, que hablamos de todo aquello raro, sucesos raros, acontecimientos extraños o casos sin resolver. Y a lo tonto, Victoria, llevamos ya 15 programas. Pues sí, madre mía, parece que fue ayer cuando empezamos, pero bien. Y hemos hablado de todo, hemos hablado de la luna, hemos hablado de ovnis, del caso Roswell, de los ovnis en Canarias. Desgraciadamente tuvimos que hablar de Jeremy Vargas y de Sara Morales, Sí. de esos desaparecidos que hay en Canarias, programas muy emotivos donde nos emocionaste además un montón. Sí. Hablamos del incendio de Gran Canaria, donde yo me emocioné. También, sí. Hablamos de ese asesino en serie que tuvimos en Canarias, de Damaso el Brujo. El brujo. Y hemos hablado de infinidad hablamos del cortijo jurado, hablamos de la casa del niño en Las Palmas, unos 15 programas que han dado para mucho, ¿no? Para mucho. Sí, vamos a ver. Yo de la línea de lo imposible quiero recordarle a los oyentes y videntes, bueno, voy a decirle antes que nada cómo pueden contactar con nosotros, a través de Facebook Radio Faro Canarias, a través de Twitter @Radio Faro Sur, a través de nuestro correo electrónico info@radiofaro.es y a través de nuestro WhatsApp 685-284-848. Las historias nos las pasan nuestros clientes, nuestros oyentes. Son los oyentes los que nos proporcionan y nos facilitan los casos que hacen posible que cada semana podamos hablar de ellos, ¿no? Me recuerdo dos casos en concreto, que fueron varios los oyentes que nos pidieron que habláramos de ellos, que fue el alma de Tacande, Sí. que nos fuimos hasta La Palma, donde además a esa labor de investigación que tú haces, vimos que se había hecho una película, y tuvimos aquí en nuestra antena al protagonista de la película, Joel Angelino. Y otro caso, y curiosamente también en La Palma, y fue un caso y con esto quiero decir que de La Palma nos está oyendo muchísima gente, porque el caso del Fausto era también de La Palma, y también fue un oyente o vidente de La Palma quien nos pidió que hablásemos del Fausto. O sea, que quiere decir que nos oyen y nos ven desde las 7 Islas Canarias, afortunadamente, y gracias a que nos oyen estamos aquí. Pues sí, efectivamente, y aquí espero seguir unos capítulos más. Unos cuantos capítulos más. Exactamente. Hoy nos vamos a otro caso Poltergeist. No sé si decirte... No es un caso documentado. Es el típico caso de todas las casas que hay en todos los pueblos. Documentado no, pero sí Bueno, contado por un protagonista. Contado protagonista y bueno, con la participación una vez más de la Iglesia Católica.
Sí, pero bueno, en Que ese ahí- caso se lavaron las manos y Que ahí, incluso en este caso, intervino no solo el cura del pueblo, sino en el que a aquel momento era obispo de la diócesis de Tenerife. efectivamente, pero no es un caso de poltergeist, es más bien, estamos hablando de brujería. Hombre, no sé qué decirte, en una casa donde se te mueven los muebles, donde la máquina de coser se pone a coser sola, donde te caen piedras, donde oyes ruidos y donde te dan cachetadas, no sé si es un postre o es brujería. Pues vamos a ver, no sé. Además, un caso que además es curioso por la cercanía que tiene con el barranco de Badajoz, que ya hablamos en su día del barranco de Badajoz, y con un caso que a mí me ha despertado muchísima curiosidad, que cuando me lo comentaste se me pusieron los pelillos un poquillo de punta, cuando me hablaste de una cueva que había aparecido en Tenerife, que se llamaba, o la llamaron en su momento, la Cueva de las Mil Momias, ¿Sí? de la cual se desconoce hoy en día su ubicación, pero sí dio pie para que en un próximo programa tal vez hagamos un poquito de investigación y Tenemos. hablemos de la Cueva de las Mil Momias. Tenemos información para hablar de todo ello. Bueno, pues empezamos con el programa de hoy y empiezo siempre con la documentación que Victoria me ha facilitado, que es la gran documentalista de este programa, y dice así: en 1943, la apacible vida de una familia de cabreros que vivían en Casa de Frías, situado en lo alto del monte de Anocheza, en los altos del Escobonal, Tenerife, comenzó a retorcerse ante los hechos insólitos que sucedían en la vivienda. Los objetos volaban por el interior de las habitaciones, los muebles saltaban por los aires y una extraña lluvia de piedras parecía querer minar la moral de los que allí vivían. Las estrondosas lluvias de piedra era lo que más temían los habitantes de la casa. Doradas y de aspecto brillante, al caer se colocaban una encima de otra formando extrañas hileras. Hablamos o hablaremos en el programa de hoy de la Casa de Frías o la Casa de los Miedos en Güímar, Tenerife. Efectivamente, nos trasladamos otra vez a Tenerife. Tenerife parece ser... Y Neri va a decir, pero coño, no en Tenerife. Pues es que casi toda la información, casos raros, extraños, están en Tenerife. No, y que recordemos que son los oyentes los que nos piden, Sí, oye, sí. hablen de esto, hablen de lo otro. Sí, A ver, sí. tenemos una largadista de la Sí. que hay que ir descartando y bueno, y un poco la prioridad que le damos es el orden de llegada. A medida que vamos También. llegando, pues es la prioridad que le damos. También. Pues bueno, vamos a ponernos en antecedentes, como siempre, y nos vamos a ir al Escobonal, que se encuentra ubicado dentro de la comarca de Agache, que linda con Güímar y el barranco de Erques. Agache es una comarca que ocupa la mitad meridional del municipio de Güímar. La ladera de Güímar al norte y el barranco de Erques al sur delimitan esta comarca. Se extiende desde Izaña, 2.386 metros, hasta la costa. La surcan varios barrancos: Erques, Archifira, Guaco, Amorín, Frías, etc. Sus núcleos de población son el Escobonal, La Medida, Caserío de Pájara, Lomo de Mena, El Tablado, La Puente, La Caleta, Punta Prieta, Chimaje y Balandra, Los Picos. La zona conocida como Frías está en la parte alta del municipio de Güímar, en Tenerife. Es una zona inmersa en grandes extensiones de pinares situados por encima de los 1.300 metros de altitud. Y te toco, porque cuando has dicho Güímar, y hablando de los casos que hay en Güímar, fíjate tú, en Güímar nos hemos encontrado con el barranco de Badajoz, nos hemos encontrado con este caso que vamos a hablar ahora, y nos queda pendiente el hablar de las famosas, misteriosas y místicas pirámides de Güímar. Efectivamente. O sea que fíjate tú la cantidad de cosas que nos aporta el municipio de Güímar. Efectivamente. Pues bueno, como decías, todo comenzó alrededor de 1943, cuando aquella solitaria y muy humilde vivienda de una familia de cabreros, formada por el matrimonio, un hijo y 7 hijas, empezaron a vivir en aquel entorno una serie de fenómenos que hoy en día conoceríamos como poltergeist.
Se desataron sin previo aviso y se prolongaron durante varios meses, con el detalle curioso que cuando los padres, preocupados por la situación, decidieron enviar a alguna de sus hijas al pueblo, a casa de algunos familiares, y a estas los fenómenos las siguieron a sus nuevos hogares, aunque sin que dejara de producirse cada día y con mayor fuerza en la propia casa de Frías. El testimonio grabado en varias entrevistas a Alejandro, el único hijo varón del matrimonio, cuando contaba con alrededor de unos 75 años, pasó a contar lo que él mismo relató en aquella tarde vísperas de San Juan de 1997. Él pensaba que todo aquello vino por lo que lo llamó un vecino que quería quedarse con la casa y sus 300 cabras, y relataba lo siguiente. Ese hombre y su hermana, contó Alejandro, tenían un libro de magia negra en su casa y entre los dos hacían cosas así, usándolo contra mi familia y contra otros muchos vecinos. Eran gente muy mala y cuando usaban la blanca no era tan malo, pero cuando usaban la negra entonces aquello era terrible. Con nosotros empezó un día que estábamos todos juntos con unos vecinos y a la hora de comer empezaron a caer piedras del cielo. Eran piedras de distintos colores, negras, amarillas, blancas, etc. Todas caían al suelo mojadas como si les acabasen de escupir encima antes de lanzarlas. Eran brillantes como el oro y parecían tener una luz propia. Caían desde todas partes a la vez, algunas caían sobre nosotros, sobre el tejado, sobre los animales, etc. Recuerdo que algunas de mayor tamaño, al llegar al suelo, se quedaban como colgadas de un hilo y no caían totalmente al suelo. A partir de ese día pasaban cosas a todas horas, aunque eran más fuertes a mediodía y por la noche. Muchas veces estábamos sentados a la mesa a punto de comer cuando de repente saltaban todos los platos y la comida por los aires, chocando contra las paredes y el techo, para luego caer al suelo. ¿Cuántas veces nos tuvimos que acostar sin cenar? Bueno, seguimos con el relato de esta... De Alejandro. Qué miedo, Sí, qué miedo qué verte en una miedo. casa y que todo empieza ahí... Y la casa perdida en el monte. Todo Perdida lleno de en el monte. perdida en el monte. La foto en internet es alucinante. Está perdida en el monte, sola. Es verdad que estuvimos a punto, lo que pasa es que no nos acordamos, estuvimos a punto de traer una foto para que cuando se colgara en el Facebook se pusiera esa foto también, porque la verdad que la Bueno, se casa puede mandarlo más da tarde. miedo, a ver, da miedo por el estado de abandono en el que Pero está. que está y- abandonada hoy en día. Estábamos hablando que fue en el año 43. 43. Entonces, ahora, hoy en día están las cuatro paredes, por dentro está pues lleno de tierra, piedras, escombros y tal, pero las cuatro paredes están todavía en alto. O sea, pero está en mitad de la De la nada. nada. De la nada. Y cerca del barranco de Badajoz. Sigue el relato. Avisamos al dueño de la finca para que viniera a ayudarnos. Ya no podíamos más. Cuando llegó y le contamos todo, se rió mucho y dijo que esa noche se quedaría él solo en la casa para demostrarnos que no había nada raro. Al poco rato, y ya dentro de la casa, se acercó hasta unos barriles de 15 libras que teníamos apilados para guardar el vino. Entonces le saltaron algunos barriletes a la cabeza y otros salieron corriendo tras de él hasta bastante lejos de la casa. Desde lejos nos gritó que aquella casa estaba embrujada y que llamaría al cura del pueblo para que viniese. Desde aquel momento la historia de aquella casa y sus magias corrió como la pólvora por todo el pueblo. Vino primero el cura del pueblo y luego otro del obispado de La Laguna, y ambos salieron corriendo y gritando que aquello era cosa del diablo y que no querían saber nada. En aquellos momentos ya la máquina de coser funcionaba sola. A algunas de las chicas algo invisible les golpeaba y caían al suelo inertes como en estado de catalepsia. Los perros y las cabras no se acercaban a la casa por temor, llegando a salir en estampida sin motivo aparente, huyendo de los alrededores de la casa. Un día llegó hasta la casa un espiritista. Parece ser que eran de origen cubano,
al que alguien avisó de que allí algo pasaba. Pidió permiso para realizar algunos rituales y ante la desesperación de la familia aceptaron su ayuda. Le dijo que tenían que poner algunas cosas alrededor de la casa. Puso unos cables hasta una pequeña fuente cercana, enterrando los extremos en distintos lugares de la casa. Luego se fue encerrando en cada habitación de la casa, pidiendo que mientras él estuviese dentro, nadie, oyera lo que oyeran, entrase en dicha habitación. Pues luego les contó que en algunas luchas espirituales contra esa clase de entidades recibía como puñaladas y mordiscos de seres monstruosos. Aparte de que oyese los gritos y tremendos ruidos que salían desde dentro, fueron muchos días los que el cubano estuvo trabajando dentro de la casa. No se sabe con certeza si fue por ese u otro motivo, pero a partir de ese momento todo fue disminuyendo en intensidad y al cabo de varios meses la normalidad volvió a la casa de Frías. Bueno, me he quedado pensando... ¿Qué te pasó? la Victoria, que ya los ojos no ven como... Ah, Bueno, pero aquí no acaba todo lo que Alejandro tendría que contar más adelante, puesto que el misterio sigue en la zona del Escomonal. Y antes de que el misterio siga, pues yo creo que nos vamos a ir a la consabida y necesaria publicidad. Perfecto. O mensajes publicitarios. Pues volvemos ahora. Pues en unos volvemos en unos minutitos. minutitos.
Posible. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, ovnis, parapsicología, criminología y casos sin resolver. Willy Jorge y Victoria Prieto en la línea de lo imposible. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Faro. Y volvemos. Recuerden que hoy, este sábado, hemos empezado nuestro programa un poquito antes, una horita antes, a las 10 de la mañana, porque después, ¿a dónde nos íbamos, Neri? Dilo tú. A Beneguera. A Beneguera. El encuentro de Beneguera. Mira, fantásticos artistas que van a ver a lo largo de este sábado en Beneguera. Desde Aristides Moreno, El Vega, Taburiente, fantásticos, todo, durante todo el día. Aparte habrá distintos stands de gastronomía, artesanía también va a haber. Un festival que además lleva celebrándose 30 años, según me contaba antes. 30 años. La Así esencia. Esto nació para salvar a Beneguera. Pasar la Beneguera. Porque pretendían hacer lo que han hecho en la mayoría de nuestras islas. Esto nació para salvar a Beneguera. Entonces, y Beneguera continúa con esa esencia. Yo creo que nuestros oyentes entenderán y disculparán que por este motivo y esta razón hayamos empezado una horita antes. Una horita antes, pues sí. Bueno, pues Victoria, para los que no nos estaban oyendo antes de irnos a publicidad, nos habíamos ido al municipio de Güímar, a la Casa de Frías, donde habían pasado una serie de acontecimientos extraños. Se movían muebles, la máquina de coser cosía sola. Llovían piedras. A las chicas de las casas, a las mujeres de la casa se las golpeaba y caían al suelo inerte. Incluso a las hijas que mandaron con otros familiares fuera de la casa les seguía esas cosas. Sí. Fue el cura del pueblo, ¿Y no salió solucionó corriendo? nada, salió corriendo. Fue el obispo Salió corriendo. Fue el dueño de la casa. Fue el dueño de la casa, salió corriendo. Y fue un espiritista cubano que se ofreció. que después de una batalla campal, según cuenta Alejandro, el sí. superviviente de la casa, pues parece ser que allí no ocurrió más nada. Parece ser. Parece ser que sí, los fenómenos fueron apaciguándose hasta que ya no... Y recordemos que esto es en el municipio de Güímar, muy cerca, o bastante cerca, del Barranco de Badajoz. Sí, pero no está dentro del barranco. No está dentro del Badajoz. Está del barranco de Erques. Hablamos porque es dentro del municipio. Municipio donde tenemos el Barranco de Badajoz, las pirámides de Güímar y la supuesta ubicación de esa cueva de las 1000 momias de las que se dice que están en Güímar. Bueno, vamos dejando cositas para que la gente se le vaya poniendo la miel en los labios. Sí, pero no adelantes tanto. Bueno, Victoria, pues vamos a seguir escuchando. Vamos a seguir con la historia. Porque claro, cuando yo me pongo a buscar los famosos misterios de la Casa de Frías, pues estoy leyendo el relato y me encuentro con una cosa que digo, pero vamos a ver, en serio. Entonces me da... Luego tengo aquí apuntado mis propias conclusiones y de qué pensar, de verdad, porque, no sé, es una tierra mágica. No sé, a mí los guanches siempre me han llamado mucho la atención. Yo creo que he estado como 3 veces en la Cueva de Galda. No sé si muchos canarios lo conocen. La Cueva de Galda es preciosa, te cuentan como una introducción, una historia de cómo vivían los guanches, qué pasó, qué no pasó. Preciosa el camino, lo que encontraron en aquella excavación, haciendo una excavación de platanera, lo que descubrió aquel agricultor. Y bueno, pues yo he ido 3 veces y hay canarios que conozco que todavía no han ido. No saben ni que existe. Exactamente. Y es que lo más curioso es que cuando yo fui la primera vez a verlo, está en el centro del pueblo, de Galda. O sea, y tú dices, perdón por la expresión, ¿dónde está la cueva? Pues señores, es que la cueva efectivamente está abajo. O sea, tuvieron que escarbar y sacar tierra y está abajo. Entonces hay un edificio muy bonito del museo y te vas como a unas salas, pero por debajo del edificio. Y no sé, ves unos caminos empedrados de la época romana. O sea, es que es precioso aquello. Tienen un recorrido. Y si tengo que ir una 4ª vez, pues iré para enseñártelo, porque ya te he dicho que te tengo que llevar a la cueva pintada de Galda. Es bueno que los canarios conozcan no solo su isla, sino las 7 islas, 8 islas canarias,
Aunque desafortunadamente con las nuevas recomendaciones del ministro de Economía, pues los canarios viajamos demasiado, entonces sí. Fomento, perdón. Sí. Los canarios viajamos demasiado, o sea que Sí. vete a saber si a lo mejor si tengo que ir a Tenerife a ver a mi familia, va a ser como antiguamente en Venezuela, que tienes que reunirme una fortuna para ir hasta Tenerife. Qué vergüenza, ¿no? Porque Voy a hablar como del siga tema. esto así... perdona que lo haya sacado en este programa, Neri, pero es que ayer lo estaba yendo y digo, o lo digo o reviento. Sí, es una vergüenza. Lo que pasa es que me das pie a mí y Sí, yo no, también no estoy queremos, no. por Vale. reventar. Quiere Y no decir- quiero, quiere porque es tu decir- programa. Aquí estamos, mira, aquí estamos en la línea De de lo De lo imposible. imposible. Quiere decir que en el bateburrillo vas a hablar de la subvención de los canarios. Por Qué supuesto. pena que mi horario laboral Hola. ya no me permita venir al bateburrillo Sí, como venía porque antes. sería digno de Porque, escucharte. porque ese programa iba a ser Ar de Troya. Bueno, ¿y no puede hacer una intervención telefónica o algo así? Mira Willy, ¿eh? ¿Te das cuenta? Aquí en Antena en directo, hola. Buenas. Seguimos con la línea de imposible. Victoria, Venga. sigue relatándonos el cuento. Bueno, pues ya cuando ya pasan todas estas cosas, Alejandro contaba con apenas 20 años, recordaba que todavía no había ido al cuartel, o sea, es decir, lo que está contando Alejandro, ¿no? Y cuando todo pasó, él siguió durante un tiempo hasta que le llamaron a filas, haciéndose cargo de las 300 cabras que sustentaban a la familia. Como final de aquella historia, relató que durante los meses posteriores, cuando aún los animales se mostraban asustadizos y temerosos de pasar por ciertos lugares, que desde los lejanos tiempos de los antiguos guanches siempre han conservado la condición de lugares mágicos. Él apostó 1000 pesetas con un primo suyo que se las echaba de valiente, que aquel no sería capaz de subir hasta una huerta en lo alto del barranco y que como justificante tendría que arrancar y traerle una mata de chicharros de los que cultivaban ellos en aquel lugar. Alejandro, sigue el relato, Alejandro sabía que desde siempre allí ocurrían apariciones de seres blancos, unos seres etéreos que parecen venir desde otra dimensión y guardan ciertos ancestrales lugares de culto sagrado similares a los que se han visto en el barranco de Badajoz. Y volvemos a hablar del barranco de Badajoz. Sí, El barranco de Badajoz y la famosa Recuerda, niña de las peras. o sea, que se veían esos seres etéreos, etcétera. O sea que ya Pero- no solo se ven en el barranco de Badajoz, sino Efectivamente. en esa parte alta de esas huertas. Sí, sí. Su primo sube entonces llevándose al perro y algunas cabras. Al llegar arriba, escucha como alguien le llama por su nombre y le pregunta dónde va. Él, extrañado, mira a todas partes y no ve a nadie. Sigue subiendo por el camino y entonces se le aparece un ser etéreo, alto como un pino, que con voz de trueno le dice que si está subiendo hasta allí solo por una apuesta, que no la haga y se vuelva, pues está entrando en tierras sagradas, hablamos de tierras sagradas de los guanches, y en ese momento nadie podía entrar allí. El muchacho solamente acertaba a decir pues, antes de salir corriendo de regreso a la casa de Fría. Por delante de él ya iban los perros y las cabras que salieron en estampida. Al llegar abajo y verlo su primo, tan asustado, pensó que se le habían caído al barranco algunas cabras y le increpó por ello. El chico apenas pudo contarle lo que había pasado, ya que desde aquel día pasó el resto de su vida tartamudeando de la impresión tan grande que recibió por hacer caso omiso al primer aviso de los seres blancos para no entrar en las tierras sagradas que ellos guardan, llevando en su corazón solo fines banales. Tras casi 76 años, el estado actual de la mencionada casa de Fría es de total abandono. Parte del techo se ha caído, al igual que alguna pared lateral. Además, el interior está decorado por pintadas de algunos ignorantes y desaprensivos que desconocen la gran historia misteriosa de su propio pueblo. Esto sucedió hace ya mucho tiempo en esa casa, que ahora en la actualidad es bastante castigada por mucha gente, que después no respeta el sitio ni el entorno, que suele ser una maravilla. Pues sí, pues luego he buscado unos datos de interés, porque buscando en la red se encuentran muchas cosas. Y he encontrado, pues, estamos hablando del siglo XVII.
En el barranco de Erques, que tiene su fama desde antiguo por localizarse en el mismo una cueva de enterramiento descubierta en el siglo XVII que fue descrita por Viera y Clavijo. Esta fama llega hasta nuestros días, incluso apareciendo señalizada en diversos mapas de la isla de Tenerife. Ninguno de ellos nos expresa con exactitud la situación de la famosa cueva. Perdonen, pero aquí la tablet dice que va a su aire. Que no aparece señalizada en diversos mapas de la isla. La histórica gruta guachinesca no existe, no se conoce, es un secreto guardado en el Risco. En el Escobonal se ignora lo que ocurrió con este yacimiento, el de 1770, y su localización exacta, aunque por la descripción de Viera y Clavijo puede ser la conocida cueva de las Calzadas en dicho barranco. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que la memoria colectiva de un pueblo en poco más de 2 siglos haya olvidado tan espectacular descubrimiento? Y como esto es la línea de lo imposible, aquí en nuestro programa también tenemos un póster, porque antes la Mila Table me jugó una mala pasada y ahora te la jugaba a ti. A mí, sí. Hay un póster que aquí en esta casa que no quiere que hablemos de estos temas. Sí. Yo, tú, Neri, esta noche llamaba al cubano. Seguimos con el relato. J. Álvarez Rizo, Puerto de la Cruz. Esto debe ser un escritor que vivió de 1796 a 1883. En un cuaderno redactado entre el 45 y el 79, recoge información sobre un hallazgo en la comarca de Agache, bajo el epígrafe "Otro hallazgo muy notable, el Escobonal Tenerife". El periódico titulado Las Noticias, del 6 de agosto de 1876, que se publica en Santa Cruz de Tenerife, se cuenta que en aquellos días se había descubierto en el pueblo del Escobonal, jurisdicción de Güímar, una gran cueva de guanche, la cual yacía oculta bajo un terreno de la pertenencia de un tal Llanes, cuyo labrador, al estarla sorribando, se le escoletó la barra por dentro de la grieta. Esto traducido al español quiere decir que se le cayó el palo en la cueva. Exactamente. No quería perderla y al ahondar para sacarla, descubrió con admiración una caverna de cosa de 100 metros de largo y 10 de ancho, y en su medio una fuente de buena agua potable que, por razón de aquel lugar carecer de este indispensable elemento, fue muy interesante hallazgo. Había además 2 momias y restos de otras, un molino, un zurrón de gofio con cebada que dicen que estaba capaz de comerse, algunos haces de labranza y leña, brezo y retama. Y bueno, aquí acabamos nuestra historia, porque son descubrimientos que se hicieron. Ya se acabó, con lo interesante que estaba este programa. Pero ya seguiremos hablando. Yo siempre he dicho que las islas son maravillosas. A mí me han enamorado desde el primer día que llegué aquí, hace ya 18, 19 años. Me han enamorado y según he estado investigando, la historia de los guanches me ha llamado siempre mucho la atención. Y ahora mismo más todavía, porque les recorre, hay un halo de misterio en estas islas, los guanches, esa magia. No sé, a mí la verdad es que a mí me gusta la historia y la antigüedad y me gusta estar ahí ahondando en esas pequeñas... Y la verdad es que es una historia, está muy bien. Hombre, fue una conquista las islas, hubo sus matanzas y tal, pero los guanches tenían una vida un estilo de vida que, bueno, pues que se acabó y... No, ¿qué te pasó? No, ¿Qué quieres comentarnos? Que me surge tal. ¿Dónde vieron ellos que esto era brujería? Porque la brujería son maldiciones que... No, por eso le decía a Victoria que más que... Hombre, a ver, Victoria... fueron los vecinos que dicen que tienen un libro de magia negra. Claro, los vecinos que querían pero eso es una conclusión a la que llega Alejandro. Sí. Yo casi más lo veo un caso posterior que un caso de brujería, ¿no? Yo ahí ya no sé. Lo que pasa es que, claro, después me sorprende por lo que cuenta Alejandro de ese ser etéreo que ya vimos, o de los que ya se habló, del Barranco de Badajoz, donde sí vimos, no sé si la llegamos a colgar en
en la web, donde sí vimos alguna fotografía Sí, de ese no fotógrafo. recuerdo. Sí. No recuerdo si las llegamos a colgar en la web, pero bueno, siempre estamos a tiempo de colgarla. Pero me ha sorprendido en este municipio de Weimar la cantidad de cosas que han pasado, porque también están las pirámides de Weimar, que ojo, que haremos un programa sobre ellas, porque tiene sus detractores, ¿no? Hay gente que dice que eran pirámides donde se hacían ritos, Ujú. y otros dicen que esas pirámides eran simplemente útiles de labranza. Ujú. Tendremos que meternos de lleno en ello. Apúntame en tu gran lista de oyentes que te piden temas Sí, y busca los casos de Cuatro Puertas en Telde. 4 puertas en Telde, pues tomaremos. Toma, Telde tiene lo mucha sumaremos, tradición Pero de aquí es brujería. En brujería. Telde. Ese sí es de brujería. Brujería. sí, En sí. Telde es muy conocida, fíjate, yo no soy de aquí, pero yo siempre he oído que en Telde es muy, Hombre, Canarias, muy hazte de cuenta, brujería. Sí. nosotros somos de aquellos de ir a la sanadora, palmar de ojo y ese tipo de Sí, cosas. Sí, o todavía sea, se le y echa el todavía rezo a Hoy los en día, bebés. sí. Se le echa Se el le- rezo a los bebés. Santiguar. Santiguar. No, aquí yo lo he escuchado de echar el rezo. Santiguar. Por eso digo que Sí, Canarias santiguar. somos de muy tradiciones Sí. en ese aspecto. Pero ¿no? bueno, yo me quedo preguntándome, ¿vale? Pregúntate. Yo me pregunto, porque lo anoté aquí según estaba leyendo el reportaje, vamos, según lo estaba leyendo toda la información, y yo me estaba preguntando, ¿no será la tierra santa que le dijo a Aarón esos seres heteros, estás en tierra sagrada? ¿No será esa tierra sagrada donde se descubrieron ese famoso Esa cueva. yacimiento, ¿vale? Hablamos de la cueva de las 1000 momias, ¿vale? Que describió Viera y Clavijo en aquellos, hace dos siglos. Y no estará guardado, esos seres heteros, no será esa magia ancestral, Tuanche, que está vigilando a los muertos. ¿Y no será que esa cueva de las 1000 momias no estará ubicada en el barranco de Badajoz? Porque el barranco de Badajoz, recordemos que las cuevas después no se siguieron explorando. Pero yo por lo que he oído, donde más se encuentran este tipo de momias son en los barrancos. Hablamos también, por ejemplo, de... espérate, que ahora mismo no caigo. Espérate. Porque se me acaba de ir el santo al cielo. Joder, que Hablamos- está ahí. Fenómenos extraños están pasando hoy en la No, línea de lo Tenemos un imposible. postre hoy en la línea de lo Lo que imposible, me ¿eh? encanta ir a mí al barranco aquel a comer, que son donde más momias se han encontrado. Chacho, ahí en Agüimes, ¿cómo se llama el barranco? Guayadeque. Guayadeque. Ah, pero como Guayadeque. estabas hablando de Tenerife. Sí, no, pero vamos a ver, yo he estado en el museo de De Guayadeque. Arriba. Guayadeque. Ah, no, yo he estado en el museo en Vegueta, ¿vale? Ah, Donde se han encontrado las momias. La mayoría de las momias se han encontrado en el barranco de Guayadeque, ¿vale? Entonces, El Museo Canario. el Museo Canario, efectivamente. Gracias, Neri. He estado en el museo, bueno, veis que me gusta la historia, a mí me gusta conocer todo. Entonces, he estado en el Museo Canario y la mayoría de las momias que se encontraron fue allí, en el barranco de Claro. Guayadeque. Entonces yo digo, ¿serían los barrancos un sitio donde los guanches pensaban que era algo sagrado enterrarlos ahí? Ellos vivían también en las casas Ahí de está, cuevas. las cuevas Vale, en las normalmente cuevas. se A vivían ver, los barrancos. o no, o ellos tenían una zona predestinada para sus enterramientos, porque volviendo al tema de Weimar, 1000 momias son muchos guanches, ¿eh? A ver, pero... sí, 1000 pero... momias son muchos guanches, entonces, y el municipio de Weimar no creo que tuviera esa Vamos a densidad ver. de población. Pero vamos a ver. Me refiero Sería que- un centro de enterramiento. Tú ahora mismo te vas al cementerio de Las Palmas y cuántos fénetros puede haber allí, cuántos Victoria, enterramientos. estás diciendo lo mismo Vamos que a estoy ver. diciendo yo. O sea, de toda la isla, al igual que pasa con el barranco de Guayadeque, a lo mejor de toda la isla, el centro de enterramiento era esa cueva. El cementerio. El ¿no? cementerio de ellos. Lo todo- mismo que pasa en Guayadeque. No porque en Guayadeque hubiera una gran población, sino porque a lo mejor de toda la isla, donde iban a enterrar, era Guayadeque. No creo Que eso. también a lo mejor era una cosa que podríamos contemplar. No creo eso. No, yo no creo eso. Nos vamos porque Sí. tenemos que irnos
Sí. A Beneguera, Tenemos que irnos a Beneguera. Beneguera, nos vamos para Es que estaba Beneguera. esperando que lo dijeras tú, Nelly. Claro, a Beneguera. Tenemos que irnos para Beneguera, un acto muy importante que lleva 30 años Sí. celebrándose y desde luego Radio Faro no podía faltar a la cita. Efectivamente. Y por eso hoy nos hemos venido una horita antes. Espero que sepan, que los oyentes y los videntes sepan disculpar este anticipo de hora, pero Y sin previo aviso también, sin previo porque aviso, podíamos haberlo... pero el motivo por el que Ha es, sido por fuerzas mayores. yo creo que está más que justificado. Pues sí, señor. Nos Pues, despedimos hasta la Willy, semana nos que vemos viene. entonces el sábado que viene. Neri, a ti te veo el ¿El jueves. jueves? Efectivamente. Que estamos hablando del cambio climático. Climático. Están hablando, es verdad, ese jueves estaba hablando de ese cambio Sí, climático, los pelos de que tiene punta. muchísimas cosas que contar. Sí, sí, sí. Nosotros nos vemos en la línea imposible el sábado, El que, sábado viene. que viene. Recuerden que empezamos a las 11, hoy ha sido una excepción, y que pueden proponernos los temas. Y vamos a buscar ese tema que Nelly nos ha propuesto Las para, cuatro puertas. para las Vamos a próximas ver. semanas. Efectivamente. Pues hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Hasta la Adiós. próxima.